Hola, ¿cómo les va? Bueno, arranco con la clase. ¿Cómo les va? Me parece que empezó a grabar después de que empecé a hablar. Arranco con la clase de hoy que va a ser muy operativa. La idea inicial era exponer en esta clase o tratar, digamos, temas relativos a la articulación y a cómo podrían realimentarse los contenidos de una disciplina con las competencias, el desarrollo de habilidades, de actitudes y de conocimientos para resolver situaciones concretas, tal como hemos definido las competencias, cómo se podrían realimentar y de qué manera articular esos dos polos, enseñar ciertos contenidos de historia literaria o de teoría literaria, incluso ver cómo se podrían articular la historia y la teoría. Pero me parece que ya queda bastante implícito en clases que hemos visto antes. Entonces, la idea es tomar esa problemática de una manera muy operativa, haciendo alusión a las propuestas que les hacemos y las posibles maneras y las recomendaciones que les podemos hacer para encarar la resolución de la evaluación B, de este trabajo práctico que ustedes ya tienen en la carpeta. Entonces, voy a ser muy operativo y voy a básicamente explicar, agregar a lo mejor algo que no alcancé a escribir en ese documento que tienen ahí, para que vaya quedando cada vez más claro cómo iniciar esta tarea. Entonces, el trabajo práctico implica, la mayoría de las tareas son de orden grupal, pero tienen también algunas tareas de orden individual que tienen que estar de todas maneras articuladas, tienen que ser coherentes respecto de lo que ha ya desarrollado el grupo. Y implica cuatro tareas, cuatro actividades, el trabajo práctico. En la primera ustedes tienen que idear una dinámica para las lecturas libres. Bien, ya se les explica ahí. A ese corpus que ustedes habían presentado les pueden hacer, si es que ya no las tenía, porque en algún caso algún grupo ya estaba preparado para esto, pero en otros no, algunas modificaciones para que haya un conjunto de lecturas optativas, entre las cuales los alumnos optarían, sus alumnos futuros optarían entre esas lecturas. Y recomendamos que se trate de las lecturas de cierta extensión, novelas o nouvelles, cómics. Incluso existe la posibilidad de que ese corpus incluya distintos tipos de textos. Puede incluir 2 obras de teatro, 2 nouvelles y un cómic, y que elijan. O todos textos del mismo tipo, todas nouvelles, todas novelas, abarcables, todos cómics, etc. Bien, eso lo eligen ustedes. Y luego, básicamente, ¿en qué consiste esta actividad? Esa es algo que recomienda Teresa Colomer, es que haya durante el desarrollo de un ciclo lectivo dedicado a la lectura literaria, a la lengua y a la literatura, o a la literatura exclusivamente, que haya momentos de lección, que los alumnos vayan generando sus propios itinerarios de lectura, ¿eh? Algo que además figura en los DCP. Y se les da algunas pautas de cómo eso puede haber, a través de cómo eso puede hacerse, a través de actividades por las cuales los alumnos elijan, actividades mediante las cuales compartan los resultados de sus lecturas o las impresiones de sus lecturas y recomienden o no, pueden más bien recomendar no leer un determinado texto. Entonces, la idea aquí es que ustedes básicamente tiren ideas, posibles tipos de encarar esas tareas, de elegir, bueno, para que elijan. ¿Qué les vamos a plantear? ¿Cómo se les podrían presentar esos textos, esas opciones? ¿Qué herramientas les podemos recomendar a ellos que usen para explorar y para darse cuenta de qué quisieran leer o qué no les gustaría leer? Bueno, durante el proceso en que cada uno ande leyendo un libro distinto, ¿qué podrían hacer con eso? ¿Cómo podrían ir compartiendo sus actividades libres
y distintas en cada caso. ¿Qué harían al final? ¿Qué herramientas, qué instrumentos concretos se podrían utilizar para que recomienden o para que valoren esas lecturas? Bien, piensen, pongan ideas, escribir media página, bueno, proponiendo ese corpus y luego planteando posibles tareas y actividades a través de las cuales se realizarían este tipo de lectura libre, en la cual los estudiantes van armando un itinerario de lectura, siguiendo sus propias inquietudes, pero también teniendo en cuenta lo que pasa en el grupo. También se van volviendo compartibles esas lecturas. Simplemente se trata de eso. La segunda es la más compleja de todas las actividades. También es grupal y en este caso consiste en diseñar una secuencia didáctica. Acá les he dado los pasos que ustedes tienen que seguir para elaborar esa secuencia y en esta tarea me voy a detener un poquito más, inmediatamente después de terminar de explicar los distintos puntos, porque vamos a vamos a explicar en esta clase operativa qué es una secuencia didáctica, cómo se las estamos pidiendo nosotros, cómo hice el ejemplo yo, que no es necesariamente el mejor ni la única manera, pero que de alguna manera responde a a los lineamientos que actualmente propone la didáctica general y la didáctica de la literatura sobre cómo se supone que una clase debe ser para que sea más efectiva y para que llegue mejor a los objetivos, sobre qué articulación y qué coherencia tiene que haber entre esa secuencia didáctica y lo que hemos planificado, es decir, el programa, la planificación que uno presentó a principios de año, que por supuesto no incluye las secuencias didácticas. Las secuencias didácticas es algo más concreto que está orientado más a dar ya clases, ciertas clases que se encuentran articuladas alrededor de un tema. Bien. Entonces, a eso me voy a dedicar inmediatamente después. Los otros puntos son, bien, esa secuencia didáctica se les pide que considere fundamentalmente las competencias de lectura literaria, escritura de textos no literarios, pero de alguna manera críticos o de textos sobre literatura, por ejemplo, escribir tienen que escribir y hablar también, conversaciones, participaciones en conversaciones sobre literatura, tienen que incluir todos esos aspectos, siempre orientados a aumentar la competencia literaria alrededor de un tema, de unos determinados conocimientos que ustedes están tratando de que los alumnos construyan en esas clases. Bien, pero no hemos pedido que incluyan en este punto, en el punto 2, no les hemos pedido que incluyan todavía las actividades de escritura creativa, escritura literaria o escritura de invención, como le quieran llamar. Bien. Entonces, eso lo pedimos en un punto 3, ¿sí? Agregar a esa secuencia didáctica y redactar dos ejercicios de escritura de invención vinculados con los temas que ustedes, o con el tema que ustedes hayan decidido tomar para elaborar la secuencia didáctica. Bueno, todavía no damos el tema de escritura literaria, así que yo les sugiero que ustedes vayan a medida que avanzan las clases, tomando las recomendaciones que les damos para elaborar cada uno de estos puntos. Esto vamos a empezar a verlo la semana que viene, lo de la escritura de invención. Así que ahí van a tener las pautas que ustedes podrán poner en práctica para elaborar esos ejercicios de escritura y van a tener también ejemplos en los cuales se pueden inspirar para construir sus propios ejercicios, para crear sus propios ejercicios. Bien, y la secuencia didáctica incluye normalmente por lo menos la mención de ciertos instrumentos escritos con los que podemos trabajar. Guías de comprensión lectora o textos expositivos donde se explique el tema de una manera didáctica. Por supuesto, estamos hablando de textos didácticos, en todos los casos. Entonces, para que sea de una manera didáctica, el tema tiene que estar desarrollado en un nivel de complejidad, sin perder
La consistencia disciplinar tiene que estar desarrollado en un nivel de complejidad apto para los estudiantes a los que nos estamos dirigiendo y tiene que permitir, tiene que tener una forma que resulte atractiva de manera que eh, oriente la comprensión de un tema, ejemplos, reformulaciones, bueno, todos los procedimientos que suele tener un texto expositivo o explicativo, que es un texto didáctico. Entonces, la secuencia tiene que incluir por lo menos uno, pero mejor dos tipos de instrumentos didácticos que luego van a producir de manera individual. Si la secuencia que ustedes armaron grupalmente contiene solamente un texto escrito que el docente deba producir, por ejemplo, la explicación del género fantástico, o la explicación del fantasy, o la explicación de la ciencia ficción. Entonces, todos los miembros del grupo, cada uno de los miembros del grupo, va a producir su propio texto de manera independiente. Ese punto es individual. El punto 4 es individual y obtienen de manera individual un puntaje ahí. Pero tiene que estar coordinado con lo que el grupo ya ha armado, ¿sí? Cada miembro hace ese instrumento didáctico de acuerdo o para que cumpla la función que se le asigna a ese instrumento o a ese texto, básicamente, en la secuencia que ya elaboraron. Eso es de manera individual. Si la secuencia de ustedes incluye el trabajo con dos textos escritos por el docente o la docente, entonces se distribuyen entre los miembros del grupo quienes hacen el texto A y quienes hacen, por ejemplo, el texto explicativo y quienes hacen la guía de comprensión lectora. ¿Ah? Si el grupo tiene 4, 2 hacen un texto explicativo y 2 hacen la guía de comprensión lectora. Si tiene uno solo, bueno, todos los miembros del grupo elaboran el mismo texto de manera individual, de manera que ese punto va a ser independiente y va a contribuir, digamos, a la nota de cada uno de manera independiente. Bien, son esos 4 puntitos. Bien, ¿qué pasa con algo que no aclaré acá? Todo lo que yo les digo que hagan para la elaboración de la secuencia está orientado a que trabajen con el DCP de la provincia de Mendoza, el diseño curricular de la provincia de Mendoza. Pero hay una de las escuelas que es la Lechuza, que trabaja con el programa, digamos, el plan de estudios, el diseño curricular de las escuelas, de los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo. El problema del diseño curricular de los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo es que tiene algunas diferencias, ¿sí? No está planteado en los mismos términos y no está planteado en los mismos términos en que nosotros le pedimos la secuencia didáctica. Entonces, básicamente, ustedes trabajan con ese plan, pero lo adaptan y van a formular la planificación, ¿sí?, tal como nosotros le pedimos acá, haciendo, digamos, reformulaciones en la redacción. Van a formular la planificación de la clase, de las clases, es decir, de la secuencia didáctica parcial. En realidad le vamos a pedir una secuencia didáctica parcial, ¿sí? Tal como les explico ahí, como les doy en un ejemplo, por ejemplo, la secuencia didáctica que yo les propongo acá al final debería tener 4 clases y yo simplemente he desarrollado 2. La finalidad es que podamos observar cómo ustedes planean el desarrollo de una clase para que sea efectiva, para la ganancia cognitiva que se supone que los estudiantes tienen que tener a través de esa clase y cómo se enganchan una clase con otra para contribuir al desarrollo del tema. Aunque tenga que haber más clases en la secuencia y no quede completa, con eso nosotros ya empezamos a observar y ustedes van a empezar a aprender cómo ir organizando el proceso de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos, las pautas, las recomendaciones y las sugerencias que se les da en este mismo documento. Entonces, si los del grupo La Lechuza no terminan de entender lo que yo les acabo de decir, como al resto el grupo La Lechuza lo tengo yo como para orientarlo, digamos. Si los del grupo La Lechuza no terminan de entender esto, lo charlamos en una sesión de Meet como consulta. Bueno, vamos entonces al tema de la secuencia didáctica. Bien.
Acá estamos. Esto entiendo que se está viendo ahora el documento. Vamos al tema de la secuencia didáctica. Esto ya está escrito. De todas maneras, yo voy rellenando, como les dije, completando algunas pautas. Voy a ir agregando algunas pautas y explicando un poquito también cómo hice yo, qué pensé yo al elaborar mi secuencia didáctica al final, qué dificultades se me presentaron, cómo fui pensando para elaborarla, cómo me terminó saliendo. Es un trabajo creativo que un docente se pone a hacer, ¿no es cierto? Bien. Entonces, una secuencia didáctica es un ciclo organizado de enseñanza-aprendizaje, es un ciclo, una secuencia, justamente, un encadenamiento, ¿ah?, de clases organizado por el docente para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se caracteriza y por tener una cierta unidad, una determinada unidad, de manera que se puede decir que esa secuencia tiene un inicio y tiene un fin, aunque esté vinculada, por supuesto, con las otras secuencias y con los otros ciclos de enseñanza-aprendizaje que incluye todo el programa y la planificación anual. Por supuesto que está vinculada, una secuencia está vinculada con todo el proceso anual de los estudiantes o cuatrimestral. Podemos decir que encontramos, ¿ah?, o determinamos la existencia de una secuencia didáctica cuando hay un determinado cierre, cuando hay una unidad, un inicio y un final en el ciclo de aprendizaje de unos determinados conocimientos, saberes, que redundan en el aumento o en el crecimiento de la competencia de los estudiantes. En este caso, la competencia que buscamos son fundamentalmente la lectura literaria, la escritura literaria. Bien. Esas son las grandes competencias que orientan, que guían nuestra tarea. Por lo tanto, como es un ciclo dentro de una planificación anual, a ver, la secuencia no pertenece a la planificación. Cuando ustedes le presentan a principio de año a la coordinadora de área la planificación no contiene las secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un documento que un docente, o en este caso un grupo de docentes, elaboran para sí mismos, para organizar, están planeando, es un plan de clases. Están planeando, organizando, programando, proyectando a futuro el desarrollo de unas clases. Eso es un plan de secuencia didáctica, ¿sí? Pero por supuesto que tiene que estar en correlación, tiene que tener cierta relación muy estrecha y coherente con las metas, los aprendizajes específicos y las competencias que ustedes ya han planteado como objetivos del año en la planificación anual o cuatrimestral. Entonces, una secuencia es un documento que un docente elabora para sí mismo, y por supuesto que un docente experimentado que no le tenga que entregar la secuencia a ningún profesor y a ninguna profesora de didáctica de la literatura para aprobar la materia, la puede hacer en borrador en un cuadernito, como les hemos puesto acá. Pero uno se organiza las clases. La verdad es que con el transcurso del tiempo y a medida que uno se hace más experimentado o experimentada, uno ya lo va haciendo casi de manera implícita. Pero al principio es algo que los docentes que recién se inician les viene bien hacer porque van pensando el proceso para que sea lógico, para que contribuya al desarrollo cognitivo de los estudiantes y para que responda a la lógica disciplinar, ¿no?, o a la lógica a través de la cual ese contenido, ese conocimiento se entiende mejor o va a ser mejor construido por parte de los alumnos. Entonces uno organiza, piensa, planea estrategias no solamente para eso, sino para que el proceso sea, que no sea un plomo para los alumnos, que los alumnos se vean motivados, lo cual va a favorecer que aprendan mejor, ¿sí? Entonces uno va planeando varias estrategias. Entonces los docentes que recién se inician suelen trabajar con las secuencias de una manera más
explícita, programada, etc. Un docente ya muy canchero y ya lo hace, ya lo tiene armado, ¿sí? De años anteriores y ya lo encara o ya piensa un poquito cómo lo va a armar y el resto se va armando porque ya tiene mucha cancha en el manejo del grupo de estudiantes y en el manejo de los contenidos, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama conocimiento didáctico del contenido, que es no el conocimiento exclusivo del contenido disciplinar, sino el conocimiento de cómo los estudiantes aprenden mejor ese contenido disciplinar, cosa que el docente va adquiriendo, desarrollando. Ese conocimiento didáctico del contenido es un proceso dinámico a través del cual el docente cada vez más va conociendo qué tipos de dudas se generan en los estudiantes frente a determinado tipo de contenidos, cómo lo entienden mejor, qué tipos de ejemplos favorecen el aprendizaje. Todo eso ya es una especie de plan de clases que el docente va armando año tras año y que va desarrollando a medida que va creciendo su conocimiento, no solo del contenido, sino sino el conocimiento didáctico del contenido, es decir, el conocimiento de cómo un determinado contenido de una disciplina es entendido mejor, comprendido mejor, aplicado mejor, hecho carne mejor por parte de los estudiantes. Y año tras año uno va desarrollando eso, ¿sí? Que incluye las representaciones que se va haciendo el docente del proceso cognitivo de los estudiantes y por lo tanto de cosas tan concretas como yo sé, como profesor que dio semiótica muchos años, por ejemplo, que si yo doy, bueno, dábamos narratología, antes semiótica estaba en primer año, dábamos narratología, les cuento un caso concreto de un docente de nivel superior, mío en este caso. A lo largo, con la experiencia de dar durante muchos años, por ejemplo, la narratología de Genet, yo sabía que les costaba, por ejemplo, o que se tendían a confundir, por ejemplo, a ver si ahora me sale un ejemplo bien concreto, que se olvidaban que, bueno, por ejemplo, esto es muy concreto, que yo les daba, por ejemplo, los tipos de frecuencia planteados por Genet. ¿Se acuerdan? Relato singulativo anafórico, relato repetitivo, relato iterativo. ¿Sí? Bien. Y cuando ellos trataban de analizar, de encontrarlos y de ver cómo estaban utilizados esos tipos de relato en un texto narrativo determinado para analizarlos, siempre veían el relato singulativo y trataban de buscar cualquier otro, el repetitivo que les parecía recopado o el singulativo anafórico. Y el relato iterativo, que es un procedimiento de lo más normal y que generalmente interactúa de la manera más natural del mundo en la narración literaria con el relato singulativo, no lo veían. No sé por qué, porque es medio aburrido, porque no es algo que llame mucho la atención. No lo veían, no se daban cuenta. Entonces tenía que hacer un esfuerzo, por ejemplo, decirles esto. Fíjense que yo sé que por haberles dado muchos años clase esto, a los estudiantes les cuesta ver esto. ¿Por qué les costará? Fíjense, fijémonos dónde está. Entonces ponía un mayor énfasis en eso, en que vean, por ejemplo, cómo se articulan en muchísimos casos el relato singulativo y el relato iterativo para que vieran que ese procedimiento está funcionando, porque no lo tendían a ver, lo tendían a pasar por alto. ¿Ven? Eso es el conocimiento didáctico del contenido. ¿Ah? Lo que un docente va aprendiendo, y eso también va modificando los contenidos, porque va haciendo que yo lo explique de la manera que el estudiante lo entiende mejor, ¿ah? Lo presente de la manera y con los ejemplos que lo entiende mejor y con los casos que sé que le van a costar y advirtiendo ya de antemano, sabiendo ya de antemano qué es lo más probable que les cueste por la repetición de ese tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje durante muchos años. Un docente va adquiriendo ese conocimiento. Entonces, un docente que ya tiene eso muy desarrollado, en general, las secuencias didácticas las arma de una manera más intuitiva
más como un borrador para sí mismo, ¿no? Y más rapidito, más sin tanto énfasis. Pero no está nada mal, y a mí mismo me vino muy bien, por ejemplo, elaborar esta secuencia que yo les presenté al final, que no sé si es maravillosa, pero si yo hoy diera, por ejemplo, yo la elaboré para el tema focalización narrativa. Si yo hoy diera el tema focalización narrativa, si no me hubiera preparado esa secuencia didáctica, yo creo que no me saldría tan linda la clase, con ese grupo de estudiantes. Y al ponerme a pensar, a programar, a planificar de una manera realista también el proceso, el intercambio entre el docente y los estudiantes para que se dé una transformación cognitiva, un aprendizaje en los estudiantes, a mí me hizo crear un recorrido que no me hubiera salido tan bien organizado de manera puramente intuitiva. ¿Ah? Sirve hacerlo para ir planeando los procesos. Bien, entonces, es un ciclo organizado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla a lo largo de algunas clases y que posee una cierta unidad, un inicio y un final dentro de un recorrido mayor al cual, por supuesto, pertenece y con el cual, por supuesto, se conecta. No es algo absolutamente autónomo, una secuencia didáctica, sino que es un ciclo que tiene una cierta unidad, un comienzo y un fin dentro de un proceso mayor que, por supuesto, lo contiene y con el cual está íntimamente relacionado. Bueno, entonces tiene que estar armada en una correlación y buscando coherencia con las metas, los saberes y los otros aspectos que un docente ha formulado en su planificación anual o cuatrimestral. En resumidas cuentas, entonces, un plan de secuencia didáctica, que es lo que les pedimos a ustedes. No les pedimos que desarrollen la secuencia didáctica frente a alumnos. ¿Ah? Eso lo tendrán que hacer en las prácticas en algún momento. No, les pedimos que hagan un plan, que planifiquen una secuencia didáctica, que programen, que proyecten una secuencia didáctica, que es todavía un plan a futuro, pero que es en definitiva una mediación entre ese documento que un docente suele presentar a primer año y que llama programa o planificación, son distintos. En general, en las escuelas les piden las dos cosas, el programa y la planificación, que contiene las grandes competencias que queremos desarrollar, los saberes y los aprendizajes específicos, o que en otras épocas y según otros lenguajes, otros vocabularios pedagógicos y según otros vocabularios pedagógicos y léxico específicos que vendrán, porque esto cambia todo el tiempo, se harán de distintas maneras y con distintos términos. Hoy en día, las planificaciones que se inspiran en el DCP toman estos términos: competencias, saberes, aprendizajes específicos. ¿Sí? Mañana a lo mejor los volvemos a llamar objetivos, conocimientos y no sé, ¿me entienden? Pero básicamente hay una correlación entre los contenidos o conocimientos, contenidos y habilidades que esperamos que los alumnos logren y los objetivos que nos proponemos, siempre planteados en términos de los alumnos, ¿sí? Siempre planteados en relación con los alumnos. El objetivo mío de una clase no es desarrollar el tema. No, ese no es el objetivo de una clase. El objetivo de una clase es, por ejemplo, que con el tema A los alumnos sepan hacer tal cosa, ¿sí? El objetivo está planteado mirando, poniendo en el centro del proceso de enseñanza y el aprendizaje a los alumnos y a su desarrollo cognitivo, al desarrollo de sus competencias. Bien, ahora no les llamamos objetivos, les llamamos de otra forma, o están contenidos en lo que llamamos saberes, o no importa, pero son los objetivos que un docente se pone, ¿sí? Ese desarrollo. Bueno, luego les explico, a ver, entonces la consecuencia didáctica en definitiva es una mediación entre ese documento que un docente presenta a principio de año o a principio de cuatrimestre, que solemos llamar planificación anual o cuatrimestral, y las clases concretas.
es un documento que me permite ir desde la planificación, que es más abstracto y no está tan desarrollado, a lo concreto, al desarrollo de eso frente a los alumnos en el aula. ¿Mm? Bien. ¿Qué grado de concreción tienen que tener? Bueno, es muy variable. ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a elaborar la secuencia didáctica? Es muy variable. Miren, ustedes pueden encontrar ejemplos absolutamente minuciosos en la formulación que llegan a decir, entre comillas, lo que el docente va a decirle a los estudiantes y lo que se supone que los estudiantes van a responder, que yo no creo que sea lo deseable, porque un docente nunca puede saber exactamente qué le van a responder. Él puede planear lo que él va a decir y lo que él va a programar, pero en la clase siempre va a ocurrir algo que no es exactamente lo que yo quiero que me digan. Entonces, bueno, planear ya lo que los alumnos van a decir, a mí me parece que no va, ¿no? Yo planeo lo que yo quiero ir logrando con los estudiantes. Pero no puedo, entonces tengo que dejar ahí ciertos lugares para ver qué es lo que pasa en la clase, como ustedes pueden ver en el ejemplo que yo les hice. Bueno, digamos, hay algunos ejemplos tan minuciosos o algunas secuencias didácticas o planes de secuencias didácticas, que es lo que es en este caso, tan minuciosos y tan exhaustivos en su formulación, en su enunciación, que llegan a poner entre comillas las frases que el docente va a decir y contienen ya todos los textos expositivos o las actividades con textos, las guías de comprensión lectora, las actividades de escritura, todo lo que le van a presentar a los alumnos. Es una secuencia didáctica súper exhaustiva. Y en el polo opuesto podemos poner como un ejemplo esa secuencia didáctica autodestinada para sí mismo, que un docente muy experimentado se puede bocetar en un cuadernito con 3 o 4 frases, o 6 o 7 oraciones, muy sencillas y muy escritas, tipo boceto para mí mismo, como el ejemplo que les doy acá. Por supuesto que lo que nosotros le pedimos a ustedes forma parte de un proceso de evaluación de la materia, y entonces no puede ser como el segundo ejemplo, porque no lo entenderíamos nosotros. Esos textos que están escritos para sí mismos lo entiende solamente uno mismo. Tiene que estar hecho para que Mariela y yo podamos leer esas secuencias y darnos cuenta de cómo va a ser el proceso, y entonces poder nosotros evaluar y recomendarles cómo mejorarla o decirles está maravillosa, podamos darnos cuenta de cómo va a ser lo que ustedes están planeando hacer con unos virtuales estudiantes de la escuela, plastilina y acuarela, la lechuza, el parlante, la máscara, etc. Querida lombriz. Bien, entonces, el ejemplo de qué grado de concreción les pedimos está puesto al final. Pero básicamente se tiene que entender cuál es el desarrollo y a qué apuntan las preguntas de un docente. Se tienen que entender cuáles son los pasos que ustedes están organizando que tenga la clase, cómo se articulan entre sí, qué van a hacer los estudiantes, qué planean ustedes que hagan, cómo se va a construir el conocimiento, etc. Yo al final les puse una secuencia parcial de 2 clases. Fíjense. La primera me llevó mucho más escritura, porque en la primera había más desarrollo de contenidos. Y entonces, para que eso se entienda, yo tengo que ir articulando y poniendo parte por parte a qué conclusiones vamos a ir llegando en el proceso constructivo del conocimiento en cada caso, incluso qué cuadro comparativo tenemos que llegar a hacer después de otro que hicimos antes. La tuve que hacer con bastante, tampoco tampoco de una exhaustividad abrumadora, pero la tuve que hacer mucho más desarrollada que la segunda, porque en esta primera clase había más desarrollo de contenido. Y entonces yo quiero que ustedes entiendan cómo sería ese desarrollo de contenido, cómo se va a ir construyendo con los alumnos. Y entonces tengo que hacer alusiones a los contenidos también, en este caso de focalización narrativa. Por eso me llevó más espacio, más cantidad de palabras, desarrollarla que en el caso de la segunda, que es más bien práctica y de pura actividad de los estudiantes, de escritura, en este caso con contenidos que ya vimos. Y entonces, en ese caso, me llevó menos espacio desarrollarla.
Y aún así también se entiende perfecto lo que yo como docente creo que se entiende perfecto. Ustedes lo dirán, pero por lo menos yo lo he hecho pensando en que se entienda muy bien cuál es el proceso que este docente, este profesor que escribe acá, que soy yo, está proyectando hacer con esos supuestos alumnos de cuarto año de la escuela Plastilina y Acuarela, que es uno de los clases que tienen ustedes, pero no los tienen de cuarto, los tienen de tercero. Bien. Voy agregando, vieron algunas cosas. Bien, entonces, como es una secuencia de clases que tiene que estar muy en correlación y eh, en una relación de coherencia, en relación con lo planificado a principio de año o a principio de cuatrimestre, tengo que hacer alusión a dos grandes temas que necesitamos para poder hacer la secuencia. Primero, cómo planificar. ¿Cómo estamos planificando hoy en día de acuerdo con las pautas del DCP, del Diseño Curricular Provincial? Y segundo, ¿qué características se supone que tiene que tener una clase para que sea un proceso de construcción de conocimiento lo más efectivo posible con los estudiantes? ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué nos dicen hoy las ciencias de la educación? ¿Eh? Que tiene que tener una clase para que se dé el proceso de construcción del conocimiento lo mejor posible. Bien, lo primero, vamos primero a lo de la clase. ¿Cómo se estructura una clase? Bien, más allá de que yo les voy a dar una posible estructura de clase, dense cuenta que son 3 momentos, lo que se supone que tiene que tener una clase, que de todas maneras no van a ser siempre idénticos entre sí, no van a ser idénticos en una clase y en otra. Hay muchísimas maneras de plantear tareas iniciales, tareas de desarrollo y tareas de cierre. Creen, generen, porque si yo les planteo siempre las mismas tareas de inicio, siempre la misma tarea de desarrollo, siempre la misma tarea de serie, los alumnos se van a desmotivar, se van a aburrir y entonces deja de ser efectiva aunque tenga estos 3 momentos, ¿sí? Bien, entonces, en las tareas iniciales están destinadas fundamentalmente a la motivación, generar motivación por el tema, interés, darse cuenta de para qué sirve, ¿m? O mostrar, digamos, de qué nos vamos a ocupar en la clase de una manera atractiva o que ellos mismos lo tengan que inferir o tengan que darse cuenta, no sé, se pueden buscar un montón de estrategias y recuperar los conocimientos previos. Bien, en la clase, en la primera clase, fíjense que las tareas de inicio que yo planteé son las siguientes. Un profesor muestra una imagen, ¿no? Y hace preguntas para, ustedes la pueden ver a la imagen acá, y hace preguntas para que los alumnos empiecen a acercarse al tema de la clase, se pregunten por la relación entre cine y literatura. La imagen es una imagen de un cine, de unas butacas, y en la pantalla lo que se ve es un libro. Entonces les preguntaría, por ejemplo, ¿qué nos querrá decir? Bueno, ahora no se me van a ocurrir porque no tengo a los alumnos enfrente, pero ¿qué nos querrá decir esa imagen? ¿Cuál será el tema de la clase? ¿Por qué a alguien se le habrá ocurrido hacer esta imagen si no vamos al cine a ver un libro? ¿Pero por qué? Sería de lo más aburrido que en una pantalla de cine nos muestren las páginas de un libro, pero ¿por qué a alguien se le habrá ocurrido construir esta imagen? ¿Qué creerá el que hizo esta imagen, que no sabemos quién es, que existe entre el cine y la literatura? ¿Por qué razones? Bueno, yo ahí les he puesto en la secuencia, entonces, fíjense, hace preguntas para que los alumnos empiecen a acercarse al tema de la clase, se pregunten por la relación entre cine y literatura, digan qué saben, expresen qué tipos de textos que leemos en las horas de literatura se parecen más a las películas. Yo espero ahí que me digan, que entiendan que se suelen parecer más a las películas, los cuentos y las novelas que los poemas, por ejemplo. Eh, ¿En qué se parecen? ¿Por qué se parecen? ¿Qué elementos tienen en común? Claro, tienen una historia, tienen personajes que desarrollan acciones en un tiempo y en un espacio, tienen un conflicto, producen tensión, producen, bueno, un montón de elementos que tienen en común y que ellos pueden ir viendo que tienen en común. El profesor entonces explicita que el objetivo de la clase, sí, en las tareas de inicio también tiene que quedar claro cuál va a ser el objetivo de la clase, hacia dónde vamos, qué nos vamos a proponer con esa clase. Será profundizar en ese parecido
y que eso se hará estudiando un aspecto que se llama perspectiva, punto de vista o focalización. Escribe el título en el pizarrón. El profesor pregunta, acá hago la recuperación de contenido, ¿cuáles de esos términos conocen? ¿En qué frases podrían usarlos cotidianamente? ¿Qué significan? Pregunta también si recuerdan haber usado alguno de esos términos en clases de literatura y estimula la recuperación de conocimientos previos sobre el punto de vista del narrador omnisciente, que es algo que yo probablemente creo que saben, aunque sea un poquito, ya en cuarto año. Entonces, hago preguntas para ir recuperando, ¿sí? Lo que ya saben sobre el tema. ¿Eh? Si en otros casos han usado la palabra punto de vista, cómo lo usaron, en qué tipos de ejercicios, cómo usaban ese concepto, para qué hacían con eso. El profesor entonces anuncia que van a estudiar otros puntos de vista que puede adoptar un narrador, que van a aprender distintos procedimientos para contar cuentos o novelas y que también esos procedimientos se pueden encontrar, esas maneras de contar, se pueden encontrar en las películas y en las series que vemos. Y les termino de presentar el tema. Y ahí pasamos a las tareas de desarrollo. ¿Se dan cuenta cómo lo planteé acá en este caso? En la segunda clase que yo les planteé, que yo ya les había dado una tarea, ¿sí? Y les había pedido al final que me recomendaran con qué películas trabajar en la clase siguiente. Las tareas iniciales son muy distintas. Yo les había pedido que leyeran un texto expositivo que profundiza. Al final de la clase 1 se les pide que lean un texto expositivo que profundiza los conocimientos, el aprendizaje de la clase 1 y que al leerlo anotaran, hicieran preguntas si no entendían algo y que las llevaran para la próxima clase. Bien, entonces, el profesor en la clase 2 solicita a los alumnos que le comuniquen qué preguntas formularon después de leer el texto explicativo, qué dudas les generó. Acá hago la recuperación de contenido sobre la base de una tarea. Es distinta a la primera clase. ¿Sí? Usé otra estrategia. ¿Qué ejemplos no consiguieron entender? El profesor explica, explico, hasta que noto que se empiezan a repetir las preguntas y que ya está, que ya no quedan dudas, porque ya trajeron, las preguntas se repiten, siempre que he usado esta técnica pasa lo mismo, ¿no? Dicen 3, 4 preguntas y después en general empiezan a repetirse, y entonces ellos mismos se dan cuenta, no, pero esto ya lo dijeron, ya lo dijo, esto ya está, no tenemos más preguntas, listo. El profesor les cuenta a los alumnos que seleccionó 3 escenas. Fíjense acá la motivación es de otro orden. Acá la motivación es hacerlos elegir con qué vamos a trabajar. Yo espero con este grupo de alumnos, a lo mejor me sale mal, pero espero o planeo poder motivarlos, haciéndolos partícipes de la elección de los materiales con los cuales vamos a trabajar en la clase. Entonces ya he llevado para esta, se supone y se entiende por la lectura de la secuencia, que ya he llevado para esta clase de las películas que ellos mencionaron en la clase anterior, en el cierre de la clase anterior, como películas que les copan, les interesan, yo fui anotando y entre una clase y otra elegí 3 escenas que yo me doy cuenta que son especialmente interesantes y que van a brindar materiales de interés para la tarea que vamos a hacer. Las seleccioné y se las presento para que ellos voten con cuál vamos a seguir. Entonces los estoy tratando de motivar así. Bien, y luego vienen las tareas de desarrollo que también son distintas que en la clase anterior, porque acá no consisten en la construcción de un conocimiento, sino en la puesta en práctica de esos conocimientos para hacer otra cosa que no hicieron en la clase anterior. La clase anterior vieron escenas de cine y leyeron breves textos. En esta clase ven, analizan con el profesor, con la ayuda y la orientación del profesor, una pequeña escena de cine y luego escriben, tratando de imitar los procedimientos a través de otro lenguaje, que es el lenguaje literario, el lenguaje de la narración literaria, y no el lenguaje audiovisual del cine. Bien, entonces, creo que con esto yo ya no hace falta que me dedique a todo lo que son las tareas iniciales, las tareas de desarrollo y las tareas de cierre. Simplemente quería explicarles, mostrarles cómo lo había hecho yo, por ejemplo, refiriéndome a las tareas iniciales.
en lo que yo les mostré. Eso es lo primero. ¿Cómo armar una clase? Tiene que tener tareas iniciales que están destinadas fundamentalmente a motivar y recuperar conocimientos previos, además de eh, formular algunas hipótesis sobre el nuevo contenido que se enseñará y que quede más o menos claro hacia dónde vamos en esta clase. Las tareas de desarrollo son las requeridas para el aprendizaje de los distintos tipos de conocimientos programados, ¿sí? Y entonces si el tipo de conocimiento apunta a la competencia escritura de textos literarios, y bueno, serán un tipo de actividades. Y si apunta a la lectura de textos literarios, serán otro tipo de actividades. Y si apunta a relacionar el lenguaje literario con otros lenguajes artísticos, serán otro tipo de actividades. Y si apunta a las dos cosas a la vez, iré articulando dos tipos de actividades. ¿Se dan cuenta? Depende de cuáles sean los saberes que yo quiera desarrollar en la clase, los conocimientos que yo quiera desarrollar en una clase, que estén programados para esa clase, van a ser el tipo de actividades propuestas a los estudiantes. Esas actividades deben permitir que los alumnos construyan los saberes a partir de un verdadero protagonismo compartido, alumno, docente, contenido. Yo creo que eso se ve en las dos clases, pero como la primera clase tiene más desarrollo de contenidos disciplinares, en la segunda hay más aplicación, en la primera hay más desarrollo, construcción de esos contenidos, se observa, yo creo, mejor en la primera clase, esa interacción que he programado yo en ese caso entre docente, alumno y contenido, docente, alumnos y contenidos. De modo que ellos desarrollen sus propias estrategias al ser movilizados a nivel tienen que construir los propios alumnos, no le demos ya todo armadito, que lo vayan construyendo. Y entonces yo en la clase, por ejemplo, les voy planteando que el cuadro comparativo, yo espero llegar a esas formulaciones. Y voy a llegar a formulaciones parecidas a las que yo puse en el cuadro comparativo, pero para armarlo voy a ir tomando palabras de los propios alumnos, palabras que vayan surgiendo de ellos en mi interacción con esos estudiantes, ¿sí? Porque de esa manera ellos se sienten que ellos están construyendo y el contenido que yo les presento está construido en el nivel que ellos han sido capaces de desarrollarlo. En vez de escribirles una definición dificilísima, prefiero ir, aunque no llegue a un nivel de complejidad terrible, prefiero ir armando la definición con sus propios aportes, con sus propios aciertos. Y ahí se va volviendo más, van teniendo un rol realmente activo en la construcción del conocimiento durante la clase. Bueno, y por supuesto que eso no quiere decir que los alumnos van haciendo todo solos. El docente también va haciendo cosas. A veces explica, retoma, profundiza, demuestra, orienta para que los alumnos vayan generando respuestas o generando hipótesis o generando soluciones a un problema que se les presenta, etc. El docente también hace un montón de cosas. Creo que también se va quedando claro en el ejemplo qué es lo que va haciendo ese profesor que yo me he imaginado ahí. Finalmente, hay tareas de cierre que suelen ser metacognitivas, y ya son evaluativas. Es decir, acá el profesor se va dando cuenta qué entendieron, hasta dónde entendieron, y va pidiéndole a los alumnos que hagan un proceso metacognitivo, sin decirles esto, ¿no? Pero yo les planteé ahí un ejercicio mediante el cual tenían que ya retomar los cuadros comparativos que estaban organizados y entonces terminar de poner, ver si se acordaban y ver si todos lo entendieron bien, de manera individual, poner qué texto y qué escena de película correspondía a la focalización interna y a la focalización externa. Eso planeé yo ahí. Y pedirle la respuesta. Entonces yo ahí logro detectar. ¿Y por qué razones? Yo ahí logro detectar si están haciendo el proceso de reconocimiento, en este caso, de manera correcta, si entendieron, y logro detectar los casos en los que hay algún problema. ¿Podría haber propuesto otro tipo de tarea? Sí, pero en este caso ideé esa para que se desarrollara ese proceso evaluativo. Fíjense que acá el proceso evaluativo no es que yo les ponga una nota. El proceso evaluativo está en todas las clases. El proceso evaluativo también lo tiene que ir haciendo el mismo alumno.
Una de las principales cosas que uno tiene que saber hacer para aprender es darse cuenta de cuando no está entendiendo algo, ¿sí? Cuando los alumnos muchas veces tienen, alumnos que tienen problemas de aprendizaje graves, es porque ni siquiera están detectando cuándo tienen un problema de comprensión. Eso es que le falta desarrollar habilidades metacognitivas que, aunque no sepan nombrar como metacognición, ni sepan lo que es la metacognición, hacen, porque son capaces de pensar si ellos mismos están conociendo, están aprendiendo, están entendiendo o no. ¿Eh? Cuando hay alumnos que no se dan cuenta si están entendiendo o no, hay que ayudarlos, porque eso es lo primero. Si no, no preguntan y nunca van a salir de ese lugar, ¿sí? Entonces, todas las clases implican evaluación, aunque no les esté poniendo una nota. Pero yo ya voy haciendo juicios evaluativos de si aprendieron, si no aprendieron. Y eso me permite a mí, y me obliga a mí también, a hacer reajustes, modificaciones en mi plan. Si yo vi que no entendieron todavía, la mayoría todavía no cachó el tema y no lo puede, digamos, usar en el análisis, en el comentario o en la de escenas de películas o de breves textos, la clase 2 a lo mejor en mi plan original la tengo que dejar para una tercera y poner una clase 2 que sea de refuerzo y de insistencia en este problema que todavía la mayoría no ha alcanzado a entender. ¿Se dan cuenta? Tengo que ir haciendo esos procesos evaluativos que los mismos alumnos van haciendo. Ellos tienen que evaluar también si entendieron o no, porque después tendrán que ver, saber qué estudiar, qué tratar de entender, etcétera. Hay que irlos ayudando a poder hacer sus propias autoevaluaciones sobre el grado de conocimiento que van alcanzando y sobre todo, como les decía recién, poder darse cuenta si no están entendiendo, que es una de las cosas fundamentales para poder desarrollarse cognitivamente. Bueno, esas son las tareas de cierre. Mi ejemplo, las tareas de cierre también incluyen eh, tareas para la próxima clase y el planeamiento ya de las películas con las que vamos a trabajar en la próxima clase. Bueno, entonces, la secuencia didáctica que a ustedes se les pide también es parcial, puede ser parcial, puede ser que ahí se finalice el tema, pero también puede ser parcial. Si ustedes pueden explicar, como les explico yo acá, cuando les presento mi secuencia didáctica, que eso tendría 2 clases más para tales cosas o una clase más para tal cosa, pero que presentan una parte. Y tiene que tener las clases, cada una de las clases tienen que tener estos momentos, ¿no? Y yo les he puesto un ejemplo al final, léanlo con atención. Lo segundo, la secuencia didáctica, el plan de secuencia didáctica, tiene que establecer una relación estrecha con la planificación cuatrimestral. Bien, ¿cómo hacemos o cómo les proponemos planificar de acuerdo con el diseño curricular provincial actual y los términos que figuran en él? Bueno, para eso hemos respetado muy de cerca, o hemos seguido muy de cerca la terminología que utiliza el diseño curricular provincial, que está basado en el aprendizaje por competencias. Bien. Y entonces, si ustedes se fijan en las tablas que se desarrollan para mostrar la complejidad creciente del proceso de aprendizaje de la lengua y de la literatura desde primero hasta quinto año, si ustedes se fijan en esas tablas, van a encontrar los términos que yo les voy a explicar acá. Lo que en las tablas se llama ejes, no son otras cosas que las grandes competencias que nos atañen como profesores de lengua y literatura. En este caso, tomo solamente las de literatura. El diseño curricular provincial, esas grandes competencias las llama lectura de textos literarios, producción de textos, producción de textos literarios. Bueno, yo también la podría llamar producción de textos de invención, palabra que también usa el DSAP en algún momento. Podría también decir producción de textos escritos sobre literatura, si quiero ser más claro. En este caso, producción no de texto literario, pero a lo mejor de reseñas, recomendaciones, evaluaciones de un texto, qué sé yo, un book de producción, bueno, eso ya sí es un texto de invención, la producción de un book trailer, bueno. A ver,
lectura literaria o lectura de textos literarios, producción de textos escritos sobre literatura, producción de textos literarios o de textos de invención. Aunque no sea exactamente igual a como la expresa el DCP, en algún caso está muy cerca, me estoy guiando en el DCP. A ver, yo en algunos casos me he permitido hacer pequeñas reformulaciones. La verdad es que he seguido el DCP con bastante rigor, digamos, haciendo de cuenta que estoy trabajando en una escuela que me pide que lo siga muy de cerca. Ahora, eso depende siempre en dónde trabajas. Si les llega a tocar una coordinadora de área que no quieren que le hagan ningún cambio, que los copien exactamente igual, cópienlo exactamente igual en la planificación. ¿Ah? Aunque les parezca que en algún caso, como me parece a mí, es mejorable la manera en que se pueden formular o enunciar. No importa, lo planifico. Pero en la secuencia didáctica, yo no puedo tomar todo el enunciado, tengo que tomar la parte de ese enunciado que yo realmente voy a trabajar en esa clase. ¿Sí? Y por eso en algunos casos tuve que reformular un poco, pero igualmente inspirándome muy férreamente y siguiendo muy de cerca el diseño curricular provincial. ¿Sí? En otras escuelas a lo mejor le dan más libertad para seleccionar qué sí, qué no, o para reformular aún estando cerca del diseño curricular provincial. Depende del caso, pero en general acá vamos a trabajar siguiéndolo de cerca. Bueno, esas son las competencias. Los saberes son capacidades implicadas en las competencias. A ver, estos son términos absolutamente convencionales. Hemos decidido llamar competencias a las grandes saberes, a los grandes saberes de orden del saber hacer, que implica una articulación entre conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de determinadas tareas ligadas a situaciones concretas, en este caso leer literatura, escribir sobre literatura, opinar sobre literatura, poder usar contenidos de teoría literaria para analizar con mayor profundidad, para meterse con mayor profundidad en textos literarios o en escenas de películas, digamos, aumentar la competencia interpretativa. Bueno, convencionalmente llamamos competencia a los más grandes saberes, a ciertos saberes o conocimientos que están implicados en esas competencias y aprendizajes específicos a algo todavía más específico que lo anterior. Es por convención hemos decidido, o el DCP ha decidido usar estos términos. ¿Podría haber usado otros? Sí. Estamos siguiendo esos porque es como se nombran en el DCP. ¿Mm? Y finalmente, indicadores del bien. Los aprendizajes, los saberes, entonces, son capacidades implicadas en una competencia. Y en general el LCP los enuncia como un saber hacer articulado con un contenido. Por ejemplo, la competencia de lectura literaria o lectura de texto literario, es lo mismo, implica el siguiente saber, que está en el DCP. Les estoy diciendo solamente que le estoy recortando una parte, porque hay un montón de... Está enunciado de manera que implica dos saberes. Yo recorto uno para mi clase, tomo uno para esta clase, no puedo tomar todo lo que dice la planificación para una sola clase. Implica el siguiente saber, reconocer las formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos. Muy bien, yo a esto me tomé el atrevimiento de hacer una pequeña modificación en el plan de clases, porque para lo que yo voy a dar, que es focalización, no es tan preciso hablar de formas y propiedades de los géneros, sino de procedimientos. Procedimientos. La focalización, los tipos de focalización, los tipos de narrador, los tipos de orden temporal que se pueden usar en un texto, los tipos de distancia qué sé yo, discurso directo, discurso indirecto libre, son todos procedimientos más que formas. Entonces me permití el cambio de la palabrita para ser más preciso del punto de vista teórico de acuerdo con lo que voy a permitir en la clase, con lo que voy a dar en esa clase. Pero estoy siguiendo de cerca el DCP. Entonces pero también podría implicar algo que el DCP no dice, pero que yo agrego de alguna manera y dicho de otra forma, porque a mí me interesa y no quiero y no creo que los contenidos de teoría literaria que yo dé sean útiles y simplemente sirven para reconocer
por ejemplo, tipos de focalización, sino para tratar de saber utilizar esos conocimientos para la interpretación, la comparación y la valoración. ¿Mm? Aunque sea de manera muy sencilla, es deseable que eso siempre esté, porque no sirve que yo les dé un contenido de teoría, como en este caso de narratología, simplemente para que reconozcan el tipo de focalización, sino los está ayudando a reconocer, ¿ah?, cómo construyen los personajes, cómo se construyen los personajes en cada caso, qué sé sobre los personajes en cada caso, qué es lo que no sé, en qué caso yo como lector o como espectador sé más, qué inquietudes me genera eso, qué efectos distintos tiene en el lector o en el espectador. Entonces, por lo tanto, cada uno de los tipos de focalización se vuelve mucho más productivo y más motivado el conocimiento que si simplemente les hago reconocer. Y entonces ellos no le terminan de encontrar el sentido. Es mucho más deseable incluso que yo deje implícito el contenido teórico, usándolo yo como docente para hacerlos hablar sobre los textos, que lo haga explícito, pero quede improductivo para el desarrollo de la competencia literaria. Esto ya lo he dicho muchas veces y insisto muchas veces en eso, así que yo creo que ya se entiende. Si no, ustedes me pueden plantear cualquier pregunta a esta clase de la manera que ustedes quieran. Abajo como en comentario, en el video, por mail o en la sesión de sesiones de consulta que vamos a tener próximamente. Los saberes específicos son todavía más concretos, más específicos que los saberes y están, por supuesto, presupuestos con ellos, por ellos. Podríamos decir que a medida que se construyen más aprendizajes específicos vinculados con un determinado saber y, en definitiva, con una determinada competencia, porque es así, competencias incluyen los saberes y los saberes incluyen los aprendizajes específicos. Se desarrolla más esa competencia. Mientras más aprendizajes específicos vamos realizando, más competencias. Se desarrolla más la competencia, digamos. El DCP los enuncia utilizando un sustantivo de verbal, un verbo nominalizado, seguido de contenidos y a veces también de otros elementos, como determinadas circunstancias en que esos conocimientos son puestos en marcha. En algún caso dice, por ejemplo, no me acuerdo si es exactamente así o con estas palabras, pero dice construcción de los propios itinerarios de lectura para elegir, recomendar, hablar sobre textos, etc. Les dice las circunstancias en las que ese aprendizaje específico van a ser utilizadas, en circunstancias de elección, de recomendación, de participación en conversaciones sobre literatura, etc. Bueno, en este caso, yo he ido tomando un ejemplo sobre la competencia lectura literaria o lectura de texto literario, sobre el saber reconocer las formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos, y uno de los tantísimos aprendizajes específicos que podemos plantearnos es específicamente en este caso para el texto narrativo, para el género narrativo, y es, entre muchísimos otros aprendizajes específicos, el reconocimiento de un determinado tipo de focalización en la lectura de un texto narrativo. Esto en el DCP no está dicho exactamente así, está dicho así, fíjense. Profundización, yo después en la planificación lo voy a tomar usando la palabra profundización. Profundización de las distintas estructuras narrativas en el cuento y la novela con mayor complejidad en cuanto a la... Esto es el cuarto año. Con mayor complejidad en cuanto a la organización temporal, puntos de vista del narrador, recurrencias temáticas, variaciones en la construcción y en la evolución de los personajes, las relaciones con el espacio, la intertextualidad, la polifonía, la focalización, entre otros aspectos. Bueno, supónganse que yo trabajo en una escuela en que me pidan planificar de manera muy, muy apegada al DCP. Yo lo pongo igual en la planificación anual. Ahora, en la parte de la planificación que yo retomo para esta secuencia de clases, que por supuesto no puede abarcar todo eso en 2 clases, ¿sí? Es imposible, los mato, los destruyo, no aprenden nada. Tengo que sacar de acá lo que yo voy a tomar. Como voy a trabajar con el contenido disciplinar focalización para que haya profundización en los procedimientos de uno de los géneros, en este caso que es el género narrativo, lo planteo así. Reconocimiento, por ejemplo, de un determinado tipo de focalización en la lectura de un texto narrativo. Bien. ¿Qué son los indicadores de logro?
Los indicadores de logro no están en el DCP, pero los formulamos como docentes, los formulamos porque los necesitamos, son más concretos todavía, y los necesitamos para monitorear, para evaluar el proceso de los estudiantes y para hacer juicios evaluativos sobre sus logros de aprendizaje. Remiten a conductas observables en los estudiantes, ¿sí? En nuestro caso, ¿qué son esas conductas observables? Bueno, a ver, no va a ser observar si es capaz de clavar un clavo sin que se rompa, sin que se doble y se frustre el proceso, o si es capaz de armar una mesa de manera que no quede patas para arriba, por ejemplo, que podría ser un indicador de logro que se plantea en el taller de, no sé, diseño de muebles, pónganle, ¿sí? No va a ser eso. Lo que yo tengo que observar. No va a ser una acción, un mueble, un producto concreto. Lo que nosotros vamos a observar en la materia lengua y literatura básicamente es discurso. Lo que nosotros, la acción, las conductas observables a las que nos tenemos que referir fundamentalmente son acciones discursivas. Lo que observamos es fundamentalmente a los alumnos escribiendo, a los alumnos hablando, en este caso sobre literatura, o a los alumnos leyendo y respondiendo o participando en la conversación sobre un texto. Eso es lo que observamos. Son acciones discursivas. A partir del discurso de los estudiantes nos vamos dando cuenta de los aprendizajes que han realizado. Y entonces los indicadores de logro los formulamos en relación con acciones discursivas. Es decir, los vamos a poder, esas acciones, esos indicadores los vamos a encontrar en respuestas de los alumnos, en textos de los alumnos, en preguntas de los alumnos, en textos orales de los alumnos. Se enuncian con un verbo indicador seguido de un contenido y a veces también de una condición. En este caso, por ejemplo, la condición que yo he puesto es el grado de dificultad que les exijo. ¿Ah? Por ejemplo, y en este caso, convencionalmente, preferimos, para que se note bien que se trata de un indicador de logro, formularlos como en tercera persona, el singular, como una acción que yo tengo que observar en el alumno si es capaz o no de realizar. En este caso, por ejemplo, un indicador de logro sería distingue focalización interna y focalización externa. Fíjense que es mucho más concreto, muy clarito. No digo, distingue todas las focalizaciones si yo le he dado solamente la interna y la externa en estas clases. Distingue focalización interna y focalización externa en textos narrativos breves. No me estoy proponiendo que la entiendan novelas en donde hay generalmente muchas variaciones de estas focalizaciones y se vuelven más. No, en textos narrativos breves en los que el predominio de un tipo de focalización es notorio a lo largo de todo el texto. Es decir, en textos donde es más fácil reconocerla. No en textos donde cambia o no está muy claro qué tipo de focalización hay. En casos de este tipo. Hasta ese grado de dificultad me propongo que logren el aprendizaje en este momento y por lo tanto el indicador de logro lo planteo así. Bueno, finalmente tienen el ejemplo. Yo les he pedido, ustedes van a poner la escuela para el plan de clases, el año que les ha tocado, en este caso yo he puesto cuarto año del ciclo orientado, el tema que elegí, focalización narrativa, porque es un tema propicio, supónganse, para el corpus que yo había armado antes. La cantidad de módulos de 80 minutos que yo estoy presentando, en este caso 2, aunque he aclarado que no es una secuencia completa, sino que debería haber 2 clases más para que fuera el ciclo cerrado, para que el ciclo esté terminado. Y el para qué de la secuencia, que son los objetivos específicos. A ver, esto lo podría no haber puesto porque de alguna manera se infiere de las competencias, los saberes, los aprendizajes específicos y los indicadores de logro que yo pongo acá. Pero igualmente me los he planteado al inicio de la secuencia como objetivos. Son, fíjense, los que yo espero que los alumnos sepan hacer en estas clases de manera muy concreta y clarita. Eso me orienta todo lo que yo voy a armar. Y si en el desarrollo de las clases me doy dando cuenta que podría hacer otra cosa que yo no pensé al principio y que me mejora los objetivos que yo me planteé, esto me pasó, vuelvo y lo modifico al objetivo para que sea bien coherente con lo que yo realmente planeé
en las clases. Entonces, distinguir tipos de focalización interna y externa en textos narrativos y películas. Fíjense si no es exactamente a eso a lo que apunta la primera clase. Explicar y valorar algunos efectos que provocan esos procedimientos en el lector o espectador, según sean escenas de películas o textos narrativos. Eso está en la primera y en la segunda. Producir pequeños relatos narrando lo que ocurre en escenas de películas. Eso está en la segunda clase. Es exactamente lo que yo me propongo en esas dos clases, que me quede muy clarito, formulado de manera muy precisa, sin mucha vuelta, sin mucho rulo, no inventar más objetivo de lo que soy capaz de perseguir o más metas de lo que vamos a ser capaces de perseguir con los alumnos en estas dos clases. No, muy, muy realista, porque me orienta a mí como docente. Y el corpus utilizado para estas clases. No todo el corpus del que armaron todo inicial, sino qué parte de esos textos, a los que les pueden hacer alguna modificación, van a usar específicamente en estas clases. O qué otros textos de otra índole. En este caso, pasajes de películas donde se observan distintos tipos de focalización. Algunos de esos pasajes incluso se los he puesto ahí, para que los puedan mirar ustedes. Luego, un cuento breve de Luis Fernando Veríssimo, un escritor brasileño que se llama Basura, y luego una microficción de Ana María Shua, o Shua, nunca sé cómo se dice. Y esto es en lo que me quiero detener más. Bien. Esto, yo como docente, lo saco de la planificación anual. En este caso no lo copio directamente, porque en las clases no voy a dar focalización, tipo de narrador, personaje y todo lo que me dice esto es el DCP, todo lo que me dice este aprendizaje específico tal como está formulado acá en cuarto año. Profundización de estructuras narrativas en el cuento y la novela con mayor complejidad en cuanto a la organización temporal, punto de vista del narrador, recurrencias. No voy a trabajar todo en esta secuencia. Tomo exclusivamente la parte que voy a trabajar acá. Entonces, fíjense, la clase 1 la encabezo con la competencia a la que está dirigida la clase, que es la lectura de textos literarios, tal como dice el DCP. Los saberes a los que están dirigidos la clase, que son dos. Reconocer las formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos literarios latinoamericanos. Eso está textual sacado del DCP. Esto es muy general, pero en la clase voy a ser mucho más específico en relación con eso. No voy a ver todas las formas y propiedades de los géneros. Voy a ver un procedimiento particular, no lo llamo ya forma, sino procedimiento, que tiene que ver con un género, que es el género narrativo, y lo voy a ver no en novelas, sino en algunos cuentos breves. Entonces voy a ver profundización de los procedimientos propios de la narración literaria en cuanto a focalización. Fíjense, lo estoy sacando el DCP, pero recortando solamente lo que abarco en la secuencia. Acá dice profundización de las distintas estructuras. Me ha permitido mejorar estructuras y procedimientos. Estoy hablando re rápido porque la verdad, como que creo que esto ya está escrito, entonces me da la impresión de que a lo mejor está de más todo lo que explico, no estoy muy seguro, pero por eso estoy como casi queriendo terminar. Fíjense, lo saco y lo recorto. Profundización de los procedimientos propios de la narración literaria en cuanto a focalización. ¿Estoy traicionando el DCP? No. Estoy haciendo una pequeña reformulación para ajustarme al plan de clases concreto que estoy presentando, que no es desarrollar en una clase toda la planificación anual, sino una parte, obviamente. Y luego, fíjense, me pareció interesante que me pareció que este tema era especialmente propicio y además se entiende mejor si en vez de mandarlos directamente a la focalización externa e interna en cuentos, los hago pasar por películas en donde se ve más claramente este procedimiento de la focalización. Entonces, de paso, el saber que yo me propongo no es solamente reconocer formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos, sino también relacionar el discurso literario con otros lenguajes artísticos, algo que también estoy tomando casi textualmente del DCP. Bien, esto se traduce en dos aprendizajes específicos para esta primera clase. Profundización de los procedimientos propios de la narración literaria en cuanto a focalización
e identificación de las relaciones entre la narración literaria y el cine en cuanto a los procedimientos de focalización. Bien, ahora, de manera más concreta, ¿qué es lo que yo espero poder observar que los alumnos sean capaces de hacer en esta clase y por supuesto también en las siguientes, que vayan profundizando en las siguientes? Que el alumno o la alumna distingue focalización interna y externa en narraciones breves con claro predominio de un tipo de focalización a lo largo de todo el texto. Creo que los textos con los que estoy trabajando, que ustedes pueden leer con los links, responden a esto. Esta es una de las cosas que Mariela y yo vamos a ver o vamos a tener en cuenta para evaluar lo que ustedes hagan. Que lo que ustedes están planeando ahí sea lo que realmente están persiguiendo, el indicador que ustedes quieren poder observar en los alumnos que implica un aprendizaje. Es un indicador de logro de aprendizaje. Es un indicador, algo que a mí me indica que están logrando el aprendizaje que estamos persiguiendo con la clase, ¿sí? Entonces, esto implica los aprendizajes que nos proponemos como meta. Si los aprendizajes que nos proponemos como meta en todo este encabezado de la clase, en donde se observa una relación muy estrecha y muy lógica entre competencias, saberes, aprendizajes específicos e indicadores de logro. Si estos aprendizajes que nos proponemos como meta en la clase no tienen relación, no se ven después concretamente en el desarrollo de la clase, quiere decir que hay un desajuste que tendremos que repensar y ver por qué y reajustar. Y para eso estamos Mariela y yo, para ayudarlos. Bien. Entonces, distingue focalización interna y focalización externa con este grado de dificultad. En narraciones breves, con claro predominio de un tipo de focalización a lo largo de todo el texto, tal como son Basura y la microficción de Ana María Schwa. Identifica procedimientos de focalización equivalentes en narraciones literarias breves y pasajes de películas. Ustedes comprueben, por favor, para ver si está bien lo que yo les hice, si realmente he planteado actividades que tiendan a esto, o a poder observar esa acción por parte de los alumnos en la clase, y finalmente reconoce que algunos efectos que producen los textos dependen del tipo de focalización. Esta está apenas insinuado en esta clase y está reforzado en la segunda. Fíjense que en la segunda clase, en complejidad creciente y agregando otra competencia, está la clase apuntando a algo que está muy relacionado con lo anterior, pero que va dando un pasito más chiquitito. Ahora la competencia es escritura de textos literarios. Los saberes son relacionar el discurso literario con otros lenguajes artísticos, otra vez, y ahora escribir, ya no leer, sino escribir textos ficcionales a partir de la interpretación de otras obras. En este caso, no otras obras literarias, sino otra obra artística, ¿no? Escenas de películas. Los aprendizajes específicos, identificación de las relaciones entre la narración literaria y el cine en cuanto a los procedimientos de focalización. Sigue implicado el mismo aprendizaje en la clase pasada, pero ahora agregamos transformación en grupo de escenas cinematográficas en breves relatos literarios, aplicando procedimientos para traducir el tipo de focalización, que claro, en una película se da por el lenguaje audiovisual, y en cambio en el relato literario se da únicamente a través de las palabras. Y entonces el alumno o la alumna distingue tipos de focalización en escenas de películas, reconoce qué efectos dependen del tipo de focalización, hay actividades ahí que están planeadas para eso, para el análisis de eso, porque de eso depende después lo que van a escribir, y finalmente utiliza técnicas de escritura adecuadas para traducir el tipo de focalización y sus efectos. Bien. A lo mejor es pretencioso la clase, bueno, no sé, estoy planteando un poco ideal porque no tengo a los alumnos enfrente, ¿no? Algunos alumnos de cuarto lo podrán hacer y en otras escuelas les costará más, ¿sí? Pero por lo menos yo me estoy planteando que haya mucha coherencia y estoy tratando de que sea motivado, no sé si lo estoy logrando. Yo he intentado construir acá un proceso, un plan de clase, de 2 clases, poniéndole toda la onda, por decirlo de manera, tratando de que apunte a conseguir este desarrollo, esta transformación cognitiva en los estudiantes.
Bueno, los dejo entonces para que ustedes lean y profundicen en todo lo que les he dicho, que yo creo que acá tienen los elementos. Acá yo he tomado un contenido de teoría literaria. Podría ser también un contenido a lo mejor relativo a los géneros, al género narrativo, al género lírico, al género dramático, o a otros tipos de géneros como los géneros que hemos llamado temáticos y que son transdiscursivos, porque están tanto en el cine como en las novelas, como en los cómics, como por ejemplo la ciencia ficción, el terror, el fantasy. Los géneros, en general, son contenidos teóricos que provocan mucho crecimiento de las competencias literarias, porque son, y además nos permiten organizar el recorrido, porque son ya agrupaciones, categorías que han surgido en las comunidades de lectores para agrupar textos y para entonces hablar de varios textos comparándolos unos con otros. Entonces invitan a ese tipo de tareas, invitan a comparar textos entre sí, invitan a entender qué es lo que pasa en ese tipo de textos, y invitan a, o promueven, digamos, a la adquisición de aprendizajes que son muy rentables o son muy efectivos desde el punto de vista cognitivo, porque no sirven para pocos casos, sino para muchos, justamente. Entonces, tal vez yo creo, por el tipo de manera en que han venido organizando el corpus, que muchos de ustedes se orienten a ello. Y ya vi alguna, aunque no exclusivamente, pueden hacer otra cosa, siempre que el corpus que han armado lo permita. Pueden planear un contenido de historia literaria, un contenido... A ver, para armar los programas de literatura tenemos muchas opciones. Siempre lo importante es que apunten al desarrollo fundamentalmente de las competencias, tanto los contenidos de historia como los contenidos de teoría. No nos interesa que sepan teoría literaria, que el objetivo no es que sepan teoría literaria, sino que la teoría literaria aumente la competencia. El objetivo es que usen o que se movilicen conocimientos teóricos para hacer hablar o para meterse más en los textos, o que se utilicen y movilicen conocimientos históricos para entender cada vez más y para disfrutar cada vez más de los textos. Y no simplemente que reconozcan contenidos de teoría o que reconozcan usar los textos para ejemplificar momentos de la historia. Eso no es el objetivo. Por lo demás, algunos docentes tienden a organizarlos más con contenidos de teoría, por ejemplo, de géneros. Otros docentes tienden a organizarlos más históricamente a los programas, por ejemplo, por movimientos. Y otros, en otros casos, he visto en planificaciones y también en manuales, casos mixtos. Una parte del desarrollo del programa de literatura desarrollando históricamente los movimientos y otra parte, otro tipo de recorridos. Ustedes pueden planear cualquiera de las dos ideas. Lo importante es que vayan recogiendo todos los lineamientos, las pautas, los principios que hemos ido estudiando en las clases y que vamos a seguir estudiando en la clase siguiente, que ya nos vamos a meter en el tema de la escritura de invención en la escuela. Como yo ya di algunas pautas sobre uno de los géneros vinculados con el gran corpus que dimos, que es el terror, y por lo tanto también el gótico, voy a agregar a esta clase una pequeña clase cortita de síntesis en las que les dé algunas pautas sobre los otros géneros que no vimos. Ciencia ficción, fantasy y lo fantástico. Unas pequeñas líneas y orientaciones por si le viene bien a alguno de los grupos. Y esa clase, bueno, la termino de preparar en estos días y la subiré tal vez el viernes. Una clase que es para que la usen aquellos a quienes ya por lo que están pensando hacer les viene bien. Por lo demás, dejo abiertas las preguntas, las inquietudes que tengan, que a partir de ahora nos pueden hacer plantear a mí y a Mariela para que nosotros veamos cómo nos comunicamos o pautemos maneras de encuentro. Hasta la próxima.